Hola, gente de Homoforos, ¿cómo están? En este video les voy a contar dos posibles soluciones para el problema 7 del OFO 2020, uno de los problemas de geometría. Las dos soluciones, si bien son distintas, y me gustan mucho las dos, tienen como un mismo punto de partida, que es básicamente pensar en cómo podemos aprovechar toda esta información que tenemos sobre este cuadrilátero ABCD. ¿Sí? Si ustedes miran el enunciado, sabemos que este cuadrilátero tiene un ángulo que mide 90 grados, o sea que es un ángulo recto. Sabemos también que tiene dos ángulos que son iguales, el ángulo B y el ángulo C. Y por último, sabemos que tiene un lado, AB, que es el doble de otro lado, el doble de CD. Entonces, yo propongo que de esas tres condiciones nos detengamos en la tercera, ¿sí? Esta de que AB es el doble de CD. De los tres datos, este quizás es un poco el más extraño, en el sentido de que una pregunta que nos podemos hacer, y de hecho está muy bueno que nos la hagamos, es cómo podemos llegar a usar ese dato para ir hacia una solución, ¿sí? Si el dato hubiese sido que el cuadrilátero tiene dos lados iguales, por ejemplo, ahí es un poco más claro cómo empezar, por lo menos. Seguramente haya triángulos isósceles, haya ángulos que son iguales, ¿sí? Si tuviéramos dos segmentos, dos lados que son iguales, sabríamos un poco para dónde ir. En cambio, este dato es más confuso, es más raro. Sabemos que un lado mide el doble que el otro. Entonces queremos saber cómo podemos llegar a usar eso. Lo que vamos a hacer entonces, en las dos soluciones de hecho, es intentar hacer alguna construcción, o sea, agregarle algo a la figura, marcar un punto nuevo, un segmento nuevo que no esté originalmente, de manera que con esa construcción nosotros traduzcamos esta condición que es AB igual a 2CD en una condición equivalente que sí me diga que hay dos lados que tienen que ser iguales, por ejemplo, que eso es un poco más amigable para trabajar. Entonces, vamos a ver la primera solución ahora. Como siempre, ¿no? Cualquier problema de geometría, lo primero que tendríamos que hacer si lo queremos pensar es hacer un buen dibujo, ¿sí? Un buen dibujo quiere decir un dibujo donde idealmente se cumplan todas las propiedades que menciona el enunciado, o si no podemos hacer eso, que por lo menos sea creíble, digamos, o sea que aunque no se cumpla exactamente todo lo que dice, que por lo menos parezca creíble, digamos, en nuestra figura las relaciones que aparecen en el enunciado. En este problema en particular es bastante difícil hacer un dibujo correcto, preciso, de una, porque el cuadrilátero tiene que cumplir muchas condiciones. Entonces puede pasar que uno empiece dibujando bien y se asegura que se cumplan dos de las tres, y cuando cierra el cuadrilátero ya ve que la tercera no se le cumple ni ahí. Entonces puede ser que tenga que hacer un par de intentos hasta que les quede un dibujo bueno. Yo voy a empezar dibujando el ángulo que sé que tiene que medir 90, el ángulo recto, que es el ángulo D. ¿Sí? Entonces acá tenemos el ángulo D tiene que medir 90. Después, acá tendría el ángulo C, y recordemos que el enunciado me dice que el ángulo B del cuadrilátero mide lo mismo que el ángulo C. Entonces eso lo tengo en cuenta. Este va a ser mi vértice B, y dibujo algo que por lo menos parezca, ¿no?, que este ángulo es igual a este ángulo. Los pinto a los dos en rojo, los dos que se supone que tienen que ser iguales. Y este vértice sería A. Bien, entonces tengo mi cuadrilátero que cumple que ABC es igual a BCD, el ángulo D es recto, y bueno, AB igual a 2CD, seguramente en mi dibujo no se cumple exactamente, pero por lo menos es creíble, ¿sí? El lado AB es claramente más largo que CD y podría ser el doble, por ahí un poquitito más, un poquito menos, pero es una buena figura para usar para pensar el problema, ¿sí? Además, tengo que dibujar lo referente a lo que me piden hacer. Fíjense que el enunciado me dice demostrar que la bisectriz del ángulo ACB es perpendicular a CD. Entonces voy a dibujar esa parte. Para eso necesito agregar esta diagonal AC, y ahora tengo que dibujar la bisectriz del ángulo ACB, que va a ser esta línea de acá. Esa va a ser mi bisectriz, y lo que yo tengo que demostrar es que esa bisectriz es perpendicular al lado CD del cuadrilátero. Bien. Entonces, ¿qué construcción vamos a hacer para traducir nuestra condición AB igual a 2CD a algo más amigable o más sencillo de utilizar? Lo que vamos a hacer es prolongar el lado CD, vamos a continuar esa línea para el otro lado, hasta que llegamos a un punto que voy a llamar E, que esté a la misma distancia de D que el punto C. O sea, esta longitud, la de CD,
tiene que ser igual a esta longitud, la de DE. ¿Sí? Fíjense que en el fondo lo que estoy haciendo es duplicar el lado CD. ¿Sí? Estoy como dibujando, estoy extendiéndolo para que mida el doble. Y hacer eso tiene muchísimo sentido, porque justamente el doble del lado CD, que sería la longitud de este CE que yo me armé acá, es lo mismo que AB. ¿Sí? Entonces voy a unir A con E. Y ahora la observación que tenemos que hacer es que este cuadrilátero ABCE, ¿sí? Por el hecho de tener estos dos ángulos rojos que son iguales y estos dos lados AB y CE que son iguales, ya podemos concluir que es un trapecio isósceles. ¿Sí? O sea, tenemos un lado que es BC y a partir de ahí con el mismo ángulo trazamos dos segmentos iguales. Lo que se forma es un trapecio isósceles. Vamos a anotar eso y las demás cosas que vayamos descubriendo acá a la derecha. Entonces, ABCE es un trapecio isósceles. Bueno, y entonces en particular, ¿no? Si ABC es un trapecio isósceles, lo que sabemos es que BC es paralela a AE. Esas serían las bases del trapecio. Entonces ya tenemos una primera cosa interesante que se cumple habiendo marcado este punto nuevo E. ¿Qué otra propiedad interesante tenemos en el dibujo? Bueno, ahora concentrémonos en el triángulo ACE. ¿Sí? Este triángulo, ¿sí? En este triángulo nosotros sabemos que D es el punto medio del lado CE, porque así lo construimos, ¿sí? Armamos C para que pase eso, para que D sea el punto medio. Pero por otra parte, AD es altura en este triángulo, porque tenemos este ángulo que se forma acá de 90 grados. O sea que tenemos un triángulo en el cual la altura AD corta al lado opuesto en el punto medio. Eso no pasa en cualquier triángulo, solamente pasa cuando el triángulo es isósceles, ¿sí? Entonces, sabemos que ACE es un triángulo isósceles con los lados iguales AC, o sea, ACE isósceles con AC igual a AE. Sí, esa es otra propiedad interesante que pasó en nuestra figura. Además descubrimos que el triángulo ACE es isósceles. Pero lo que más me va a interesar de eso es que como tengo un triángulo isósceles, no solamente AD es altura, corta en el punto medio, sino que también es bisectriz. ¿Sí? Esta línea AD divide el ángulo CAE en dos partes iguales. Entonces eso lo voy a anotar acá. AD, bisectriz del ángulo CAE. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a ver que con esta información ya estamos prácticamente en condiciones de hacer el problema, ¿sí? Voy a ponerle nombre a este punto que no lo había hecho antes, el punto donde la bisectriz corta al lado AB, lo voy a llamar F. Bueno, entonces, CF es la bisectriz de ACB, o sea que divide en dos partecitas iguales, cada una de esas partes mide lo mismo, lo voy a llamar alfa. Bueno, ahora observemos que como BC y AE son paralelas, este ángulo que estoy pintando en verde, que sería el BCA, y este otro, que sería el CAE, son alternos internos entre paralelas. Por lo tanto, son iguales. ¿Sí? Estamos usando esa propiedad de los ángulos entre paralelas. O sea que el ángulo CAE, voy a escribir eso acá en la ventanita, CAE mide lo mismo que el ángulo ACB, y eso en este caso sería 2 alfa. Bueno, pero si el ángulo CAE mide 2 alfa y resulta que AD era la bisectriz de ese ángulo, entonces las dos partes en las que queda dividido el ángulo también miden alfa cada una. O sea que esto es alfa y esto es alfa. ¿Sí? Bueno, y ahora para terminar, podemos, por ejemplo, darnos cuenta que como tenemos este ángulo que mide alfa y este otro que también mide alfa, ¿sí? Tenemos las rectas CF y AD que forman un mismo ángulo con la transversal AC. Entonces eso quiere decir que CF y AD son paralelas. ¿Sí? Es la propiedad de los alternos internos, pero usada al revés, que también se puede. Si nosotros supiéramos que son paralelas, diríamos que esos dos ángulos son iguales por alternos internos. Pero ahora, sabiendo que los dos ángulos son iguales, podemos concluir que CF y AD son paralelas. Entonces, descubrimos que CF es paralela a AD. Pero resulta que AD era perpendicular a CD, porque ese era un dato del enunciado. Este ángulo que se forma acá es de 90.
Entonces, si CF es paralela a AD, CF también es perpendicular a CD. Y entonces con eso terminamos, ¿no? Porque nos queda que la bisectriz, que es CF, es perpendicular a CD. Si no nos dábamos cuenta de esto, de lo de los alternos internos que podíamos usar, también podríamos haber hecho mirar el triángulo ACB, ¿sí? En este triángulo ya tenemos un ángulo que mide alfa, un ángulo que mide 90, entonces podemos calcular el tercer ángulo que va a medir 90 menos alfa, para completar los 180 grados que tiene que sumar los tres ángulos de cualquier triángulo. Entonces tenemos DCA mide 90 menos alfa y ACF mide alfa. Juntando los dos, nos queda un ángulo de 90. Y entonces otra vez llegamos a que CF es perpendicular a CD, que era lo que el problema nos pedía hacer. Bueno, entonces esta es la primera solución. Vimos dos maneras distintas de hacer el remate, pero en el fondo la idea clave atrás del problema estuvo en duplicar el segmento CD, ¿sí? Armarme uno que mida el doble para poder usar que ese mide lo mismo que AB. Ahora vamos a pasar a la segunda solución. Y en esta segunda solución, mientras voy haciendo de nuevo el dibujo, en esta segunda solución vamos a hacer lo siguiente. En la solución anterior lo que hicimos fue aprovechar que el doble de CD medía lo mismo que AB, entonces lo que hicimos fue duplicar el lado CD. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos en la solución anterior para hacer nuestra construcción. ¿Qué vamos a hacer en esta otra solución? Vamos a hacer lo contrario. Vamos a reducir AB a la mitad. O sea, vamos a marcar el punto medio de AB. Lo voy a llamar M. Entonces, M es el punto medio de AB, o sea que esta longitud es igual a esta longitud. Y entonces, como cada una de esas dos partes mide la mitad de AB, y CD también mide lo mismo que la mitad de AB, el lado CD también lo puedo pintar con dos rayitas azules porque mide lo mismo. ¿Sí? ¿Qué más puedo decir? Con exactamente el mismo razonamiento que en la solución anterior, si yo ahora conecto D con M, fíjense que resulta que el cuadrilátero MBCD es un trapecio isósceles. Por el mismo motivo que antes, ¿verdad? Porque tengo los ángulos que se forman con el lado BC son iguales y los lados que son adyacentes a ese lado BC también son iguales. Entonces tenemos nuevamente un trapecio isósceles, o sea que DM es paralela a BC. Bueno, me faltó dibujar la parte de la bisectriz, ¿no? Ahí la agrego, tengo AC y tengo esta bisectriz. El punto donde corta la bisectriz le voy a llamar F, como en la solución anterior. Y ahora vamos a tener que considerar también este punto, que es donde se cortan DM y AC. A ese punto le voy a llamar N. Ahora la clave va a estar mirar el triángulo ABC. ¿Sí? Tenemos el triángulo ABC en el cual M es punto medio de uno de los lados, es el punto medio de AB. Y además tenemos esta recta MN, que es la misma recta que MD, que sabemos que es paralela a ABC. Entonces, concéntrense en el triángulo ABC. Tenemos M punto medio, MN paralela a BC. Cuando tenemos eso en un triángulo, lo que ocurre es que la línea esta es la base media del triángulo, ¿sí? Porque pasa por un punto medio y es paralela. Lo que podemos concluir de eso entonces es que N también es el punto medio de AC. Anotamos este descubrimiento, que es que MN es base media de ABC. Y por lo tanto, lo que sucede es que este lado CN mide lo mismo que NA, porque es punto medio, ¿sí? Pero ocurre una cosa más. Ahora consideremos el triángulo ACD. Es un triángulo rectángulo, el ángulo en D mide 90. En un triángulo rectángulo, cuando uno tiene el punto medio de la hipotenusa, que en este caso sería N, resulta que ese punto medio está a la misma distancia de los tres vértices. ¿Sí? Esa es una propiedad que se le suele llamar la propiedad de la mediana correspondiente a la hipotenusa. De N sería la mediana, porque es unir el vértice con el punto medio del otro lado. La mediana que corresponde a la hipotenusa mide lo mismo que la mitad de la hipotenusa. O sea que DN también tiene esta misma longitud, también lo puedo marcar así. Bueno,
Y ahora de nuevo viene la parte de calcular ángulos y vamos a llegar a la conclusión que queremos. Vamos a llamar, como en la solución anterior, alfa a cada una de las dos partes iguales en las que queda dividido el ángulo ACB por su bisectriz. Y ahora lo que vamos a usar es que por ángulos correspondientes entre paralelas, este ángulo de acá, que es el BCA, es igual a este ángulo de acá. ¿Sí? Porque tenemos las paralelas BC y MN. Entonces lo que sabemos es que esto mide 2 alfa. Ahora, opuesto por el vértice, perdón, también este ángulo mide 2 alfa, el ángulo CND. Y ahora, lo único que falta para terminar es decir, bueno, el triángulo CND dijimos que es isósceles, porque tiene CN igual a ND. Entonces, como CN es igual a ND, resulta que los ángulos DCN y CDN son iguales, ¿no? Por ser ángulos opuestos a lados iguales en un triángulo isósceles. ¿Y cuánto mide cada uno? Bueno, simplemente tenemos que usar que la suma de los tres ángulos del triángulo es 180 y que ya tenemos uno que mide 2 alfa. Entonces, cada uno de esos dos ángulos mide 180 menos 2 alfa dividido 2, que si hacen la distributiva es lo mismo que 90 menos alfa. Entonces descubrimos que el ángulo DCN mide 90 menos alfa, y con eso ya ganamos porque si DCN mide 90 menos alfa y NCF mide alfa, juntando las dos partes, nos queda un ángulo de 90, y entonces CF es perpendicular a CD, que nuevamente era lo que el problema nos pedía hacer. Bueno, estas fueron dos soluciones para el problema 7 del OFO 2020. Espero que les hayan gustado. Si algo no se entendió, pueden poner una pregunta en el post de Homaforos, me pueden responder con su pregunta y seguramente se las voy a estar contestando. Nos vemos en un próximo video seguramente.